Buenos días. Agradecemos a todos su presencia, a nuestros queridos alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, a amigos de la casa, a profesores, invitados especiales, directores de centros, amigos de esta universidad. Acompañarnos hoy en la lección inaugural, pues que abre el año lectivo 2014-2015 y lo hacemos pues disfrutando de la presentación y de la presencia de un gran amigo, el doctor Luis Roberto Rodríguez, quien pues hoy compartirá con nosotros, digamos, los argumentos y conclusiones del libro que recientemente publica con su hijo Pedro Luis, sobre el petróleo como instrumento de progreso. Digamos que la charla busca brindar luces a las siguientes interrogantes. ¿Será nuestro petróleo una maldición? ¿Qué determina que lo sea o que no sea una maldición? ¿Podemos convertir nuestro petróleo en un verdadero instrumento de progreso? ¿Es posible producir petróleo y a su vez diversificar la economía? ¿Cómo superamos el modelo rentista? En fin, ¿qué hacer con nuestro petróleo? Para la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Monte Ávila, es un gran honor tener al doctor Rodríguez hoy con nosotros, pues estamos interesados en hacer aportes pues, al debate en la cuestión energética en el país, como una de las líneas que en la facultad pretendemos desarrollar petróleo junto a emprendimiento y una economía humana. Por lo tanto, con esta clase magistral, pues abrimos lo que es la línea de petróleo y la serie de eventos pues, que en materia energética iremos haciendo durante el año. Les presento brevemente a nuestro invitado, ¿no? Al doctor Rodríguez. Luis Roberto Rodríguez Pardo es caraqueño, nacido el 26 de marzo de 1952, ingeniero civil de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, Master of Arts en la misma universidad, en Inglaterra, estudia de posgrado en Ingeniería Estructural en la Simón Bolívar, Master of Engineering en la Universidad de California en Berkeley, en Ingeniería Sísmica, curso superior de defensa en el IAEDEN, Master of Philosophy en Estudios Latinoamericanos, mención Economía en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, y doctor en Filosofía en Economía Política en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Publica recientemente con su hijo, Pedro Luis Rodríguez Sosa, el libro El petróleo como instrumento de progreso, una nueva relación ciudadano-Estado y petróleo. Entonces, sin más preámbulos, para nosotros es un gran honor tener al doctor Rodríguez esta mañana con nosotros y espero ustedes, agradecidos por su presencia, disfruten de esta clase magistral. Gracias. Muy buenos días. Me siento muy honrado de poder dictar la lección inaugural de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Monte Ávila. Es para mí no solo un honor, sino un placer hacerlo. Realmente, quien debiera estar aquí es Pedro Luis, pero está terminando su doctorado en Estados Unidos y me pidió que le hiciera el kit, cosa que hago con muchísimo gusto. Yo quisiera comenzar con una reflexión que quisiera compartir con ustedes. ¿Ustedes se imaginan qué será esto que está aquí? ¿Qué es esto? Esto es un pedazo del muro de Berlín. Y lo traje para poner de relieve algo que quisiera resaltar, que es el hecho de que es mucho más fácil destruir las murallas físicas que las murallas mentales. El muro de Berlín fue un fracaso, demostró contundentemente y sin lugar a dudas el fracaso del comunismo, del autoritarismo, del socialismo.
y puso de manifiesto las manipulaciones, la penuria que existía y el contraste entre el Occidente y Oriente de un solo país, de Alemania, hace 25 años. Y sin embargo, nosotros tenemos 15 años en Venezuela tratando de reeditar las mismas ideas con las consecuencias que estamos viviendo. Digo esto porque estoy convencido que la única manera de desmontar los muros de la mente es con nuevas ideas. No se puede desmontar sino con un debate serio, informado, que genere consensos, nuevos consensos alrededor de ciertos puntos que son centrales para el desarrollo del país. Y precisamente por eso, para contribuir a ese debate, Pedro Luis y yo escribimos el libro que tiene el título precisamente de la conferencia, El petróleo como instrumento de progreso, una nueva relación ciudadano-Estado-petróleo. El libro examina las dos caras del petróleo. El petróleo tiene claramente dos caras. Una parte como industria, como una industria, es una industria del conocimiento, una de las industrias más globalizadas, tal vez la más globalizada del mundo, ciertamente la que se globalizó primero. Y por otra parte tiene el aspecto de generador de renta y examinamos el uso de la renta. Entonces tenemos la industria y el uso de la renta, que son claramente separados y son diferentes, pero una depende de la otra, obviamente. Sin la industria no hay la renta y sin la renta, pues la industria a su vez no se desarrolla. En ambos aspectos se tocan en el libro y dentro de esos aspectos se hacen tres cosas para cada uno de ellos. En primer lugar, se da un marco teórico basado en los últimos conocimientos de economía política sobre ambos campos, sobre ambos aspectos. En segundo lugar, se da una narrativa, se expone una narrativa que es mucho más compleja que la narrativa oficial de que los pobres son pobres porque los ricos le quitaron la renta, etcétera, etcétera. La narrativa es más compleja, pero mucho más cercana a la realidad, como veremos. Y en tercer lugar, se hacen unas propuestas que son consistentes tanto con el marco teórico como con la narrativa. Estas propuestas no quieren decir que son el fin de la historia, es sencillamente un aporte, pero pueden servir de base para un debate mucho más amplio que creemos que es absolutamente fundamental que se dé en el país, porque este es un tema de central importancia para el futuro de Venezuela. En esta mañana vamos a hablar sobre el aspecto del uso de la renta. Vamos a dejar de lado, podemos hacerlo en otra oportunidad, la parte de la industria. O podemos en la sección de preguntas, yo voy a dejar suficiente tiempo, me gustaría que pudiéramos tener un diálogo sobre cualquier cosa que a ustedes les interese al respecto. Entonces vamos a comenzar con lo que es la narrativa. En Venezuela, la historia de Venezuela reciente, del siglo XX, Venezuela se divide claramente en dos periodos muy diferenciados. Déjame decir esto más fácil. Un periodo que va... ¿Qué pasó? Un periodo, Venezuela entre el año 1935, la caída de Gómez, y el año 75, es ciertamente el país más exitoso de Latinoamérica y uno de los países más exitosos del mundo. Venezuela pasó de ser un país pobre, rural, 70% de la población rural, a un país urbano, sin ningún trauma. Un país en que se controlaron las endemias, el paludismo, la tuberculosis, con un crecimiento acelerado de la matrícula escolar en todos los niveles, gran movilidad social, una infraestructura que era la envidia del continente, infraestructura vial, electricidad, etcétera, etcétera. Y a partir del año, aquí se ve el año 78, finales de los 70, la segunda mitad de los 70, comienza un periodo de estancamiento que llega hasta el día de hoy. ¿Qué pasó? ¿Por qué
¿Por qué nos volvimos más pobres? ¿Qué pasó a mediados de los 70, a finales de los 70, que nos hizo que nos volviéramos más pobres? Y nos volvimos más pobres de una manera muy drástica. Si vemos la línea roja proyecta lo que, si Venezuela hubiera seguido creciendo como creció entre el 50 y el 76, tendríamos hoy en día un ingreso per cápita de $46.000. España tiene 30.000 hoy en día. O sea, estaríamos cercanos a Alemania, alrededor de Francia. Pero no solo tuvimos un desempeño mucho peor de lo que habíamos tenido los 50 años antes, sino que lo hicimos peor incluso con respecto al resto del continente, que es la línea verde. Si hubiéramos crecido a la velocidad de la línea del continente, tendríamos un ingreso per cápita de unos $24.000, que es un país ya de ingreso medio alto. Como les decía, España tiene alrededor de $30.000 por año. Y realmente lo que tenemos hoy en día son apenas 12.000, llegando a 13.000, tal vez un poco menos hoy en día porque está decreciendo. Menos de la mitad de lo que es el continente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cómo explicamos esta caída, este desastre después de haber el éxito que tuvimos? Porque este no es un país que no tuvo éxito, fue un país muy exitoso que de repente, por 20 años, terriblemente se estancó. Y nos volvimos más pobres porque la productividad del obrero venezolano cayó. Aquí la vemos claramente como del año 50, del año 35, la productividad del obrero venezolano, que es la línea azul, del sector no petrolero para no tener distorsiones del petróleo, va creciendo aceleradamente y consistentemente. Y de repente empieza a decrecer. Y peor aún, si vemos la línea roja, son los años de escolaridad. Esto que vemos aquí es realmente una tragedia humana. Esta es una persona que cada vez estudia más y cada vez produce menos. Eso tiene que generar una enorme frustración, que de hecho estaba ahí. Y lo que tenemos hoy en día es el producto de esta frustración. Estos son datos oficiales. ¿Y qué explica este colapso de la productividad del obrero venezolano, del trabajador venezolano? Lo explica la caída de la inversión. En este gráfico quisiera detenerme un poco porque hay varias lecciones que se pueden sacar de él. Vemos en azul la inversión privada, en anaranjado la inversión pública. Vemos como el acervo de capital va creciendo. ¿Cuánto tiene de capital? Aquí capital no es dinero, capital son instrumentos, herramientas para producir. Como el obrero venezolano cada vez tiene más y mejores herramientas físicas para producir. Y de repente esto empieza a decaer y cada vez tiene menos y menos y menos. Y por eso produce menos, a pesar de que esté más educado. Yo puedo tener un PhD y si lo que tengo es una pala, nunca produziré igual que una persona con bachillerato que tenga un bulldozer, un tractor. Es decir, un problema ya no solo de preparación, de capital humano, sino de capital físico. Y esto es lo que ha venido sucediendo. Otra cosa interesante es que aquí vemos que antes del 76 el grueso de la inversión era privada y después de estos picos, más nunca el sector privado creyó de la manera que creía anteriormente. Aquí ya vemos incluso ya la inversión pública incluso supera a la privada. ¿Qué ocurrió aquí? Que hizo que cayera la inversión y como consecuencia cayera la productividad del trabajador venezolano. Esto es lo que ocurrió. Aquí vemos dos periodos. Es el entorno petrolero el que cambia. Antes del 74, el precio del petróleo era estable y relativamente creciente. Después del 74 se hizo volátil, altamente volátil y decreciente. Y el Estado venezolano, que había sabido manejar un ingreso
estable y ligeramente creciente, fue incapaz de manejar un ingreso volátil y decreciente. Lo hizo muy mal. ¿Cómo funciona eso? ¿A qué se debe eso? Se debe básicamente a cómo el ingreso fiscal petrolero se transmite a la economía a través del gasto fiscal, del gasto público. Aquí vemos la correlación que es casi perfecta entre el ingreso fiscal y el gasto público. Una correlación de 0,87, es casi perfecta. Lo que entra se gasta. ¿Qué sucede cuando el gasto público, aquí el gasto público es relativamente estable y aquí el gasto público estable y creciente? Fíjese que la variación porcentual es positiva. ¿Qué sucede cuando el gasto público se hace volátil? Cuando el gasto público se hace volátil, el entorno macroeconómico se vuelve altamente volátil. Y eso destruye la inversión. ¿Por qué la destruye? Porque la volatilidad significa incertidumbre. Y para invertir hace falta una cierta predecibilidad. Inversión significa visión de largo plazo. Casi por definición, la inversión es el ahorro y el ahorro es postergar el consumo. No consumo hoy, guardo para invertir para en un futuro tener más. Y el progreso viene de una visión de largo plazo. La poca inversión que hay privada, que vimos antes, no solo es pequeña, sino que es de peor calidad. Y cuando hablo de calidad, ¿qué digo? Una inversión de calidad es aquella que tiene, a su vez, lo que decíamos antes, una visión de largo plazo. El progreso viene de ir acumulando conocimientos, de ir innovando, de ir probando nuevas cosas. Para hacer eso uno tiene que tener fe en el futuro. Si uno comienza una industria con una tasa de cambio en la cual está subvaluada y conviene más producir en Venezuela que importar, pero se tarda 2 o 3 años en montar la industria y para cuando termina de montar la industria ya está sobrevaluada y ya no es negocio, pues sencillamente quiebra o cierra o no invierte. Entonces los negocios que se hacen, la inversión que se hace es una inversión de muy corto plazo, una inversión comercial, importo, sustituyo. Y esa inversión no genera progreso o genera muy poco progreso. Total es que nos hemos visto inmersos en lo que durante los años 70, desde los años 70, desde mediados de los 70, en lo que nosotros hemos llamado una espiral de miseria. Esta es una película que los venezolanos hemos visto ya varias veces y que la vamos a ver con toda crudeza probablemente el año que viene de nuevo. En la parte azul, que es cuando suben los precios del petróleo, el gasto público sube, se gasta todo lo que entra, no se ahorra nunca, eso conduce a una expansión económica, eso a su vez genera inflación porque los bienes no transables, tales como los servicios, los inmuebles, que no se pueden importar, suben de precio por el aumento de la demanda, eso a su vez, al subir los bienes no transables con respecto a los transables, causa una sobrevaluación del tipo de cambio, con lo cual hace que sea mucho más rentable importar que producir localmente y entonces crecen las importaciones y la producción de transables local cae. Una vez que caen los precios del petróleo, se genera un déficit fiscal que inicialmente siempre se piensa que es temporal y se trata de cubrir con endeudamiento. Cuando ya eso es obvio que no es sostenible, comienza una fuga de capitales que eventualmente desemboca en una devaluación que a su vez genera ahora inflación, esta vez es porque suben los precios de los transables, de los bienes importados. Tiene que haber un ajuste del gasto público que se traduce en una contracción económica y eso lo que genera es desempleo, informalidad y miseria. ¿Y por qué no hemos logrado salir de esta espiral? ¿Por qué la vivimos una y otra vez? Y estamos en plena, teniendo todavía los precios altos, estamos todavía ya viviendo esto, pues.
y eso sucede por los incentivos que la renta petrolera genera en los tomadores de decisiones, en el gobierno. No porque no es un problema ideológico, es un problema de incentivos. Vamos a examinar un poquito lo que es la economía política de la renta petrolera, del manejo de la renta. La renta petrolera se caracteriza por derechos de propiedad difusos. Esa renta no la produjo nadie, está en el subsuelo. Cuando los bienes alguien los produce, la persona que los produce reclama la propiedad, de una manera u otra. En el caso del petróleo solo produjo la naturaleza, pues. En segundo lugar, es fácilmente apropiable por el Estado. Y en tercer lugar, es independiente de la economía nacional, independientemente del trabajo de los ciudadanos. Una vez que el Estado se apropia de la renta, la gran pregunta es ¿cómo se asigna? Y hay que asignarla, el Estado no la puede guardar indefinidamente. En Venezuela se asigna bajo este esquema. El Estado recibe la totalidad de la renta petrolera y discrecionalmente, y esta palabra es importante, la reparte a los ciudadanos a través de dádivas, favores, empleo público, preferencias arancelarias, preferencias cambiarias, etcétera, etcétera. ¿Qué incentivo genera este esquema de distribución? Lo que incentiva esa discrecionalidad es, por una parte, desde el punto de vista de los ciudadanos, la búsqueda de renta. Todo el mundo trata de capturar un pedacito de renta, desde que el que raspa cupos viajando, hasta la Polar buscando dólares preferenciales para los insumos, hasta cada uno de nosotros comprando una nevera que ha tenido dólares preferenciales. O los contratos, es decir, hay de todo, pues. Eso no necesariamente, eso puede ser perfectamente y normalmente es perfectamente legal, pero también hay aspectos ilegales en la búsqueda de contratos, etcétera, etcétera. Y el otro aspecto, ¿qué hace el gobierno? El gobierno se comporta de una manera clientelar, beneficia a los que lo apoyan y castiga a los que no lo apoyan. Entonces el gasto, en vez de hacer un gasto de una manera racional, se hace en base a criterios políticos. Esto es lo que nosotros llamamos el rentismo discrecional. El gasto basado en criterios políticos es poco eficiente y además es poco equitativo. Eso conlleva una concentración de poder en el Estado y una sumisión, una dependencia del ciudadano. Es lo que nosotros llamamos, y lo que se llama en general, un contrato fiscal rentista. En un Estado normal, ¿qué es el contrato fiscal? El contrato fiscal es cómo se financia el Estado y qué hace con los recursos que le llegan al Estado. En los países normales, los ciudadanos, a través de sus impuestos, mantienen el Estado. Y el Estado, en contraprestación, ofrece bienes y servicios públicos. Hay una calle de dos vías. Los ciudadanos mantienen el Estado depende de los ciudadanos, no los ciudadanos del Estado. En un contrato fiscal rentista, la renta petrolera va al Estado y el Estado, a través de dávidas, privilegios económicos, empleo público, gasto ineficiente, se los da a los ciudadanos. Esto es una sola vía. El ciudadano depende del Estado y no del Estado del ciudadano. Es al revés de lo otro. ¿Y cuáles son las consecuencias? Aquí las vemos en los últimos años es aún más drástica. Vemos cualquiera de los indicadores de buen gobierno del Banco Mundial, el deterioro que hemos tenido. Ante esos incentivos que veíamos antes, ¿hay alguna razón para implementar una política económica responsable? Realmente no la hay. Vemos como el Estado de Derecho cae drásticamente, estamos prácticamente en los últimos lugares en el mundo. La capacidad regulatoria, que era bastante buena, era un promedio del mundo, está entre las peores hoy en día. ¿Y a qué se debe eso? A lo que llamamos los economistas la inconsistencia dinámica. ¿Qué es la inconsistencia dinámica? La inconsistencia dinámica es, enfrentados con una situación, uno hace un análisis racional y ve cuál es el camino correcto a seguir, a priori, antes de llegar a tomar la decisión. Esto es lo que hay que hacer. Pero una vez que se llega al momento de tomar la decisión, los incentivos son tales que no le conviene tomar la decisión que había pensado y razonado anteriormente, sino que hace otra cosa, porque los incentivos que enfrenta en el momento de la toma de decisión son diferentes. Aquí tenemos un buen ejemplo. Carlos Andrés
al asumir la presidencia, dice, al asumirla, administraremos la riqueza con criterio de escasez. ¿Y qué sucede? El salto más alto del gasto público que se haya dado. Y no es porque Carlos Andrés fuera particularmente malo, es que una vez que entra el dinero es muy difícil no gastarlo. Hay infinidad de requerimientos. Aparte, si lo voy a ahorrar para que el próximo gobierno, que posiblemente es de mis contrincantes, lo use, ¿para qué lo voy a ahorrar? No hay absolutamente ningún incentivo para hacerlo, todo lo contrario. Otro ejemplo de consistencia dinámica, el Fondo de Estabilización, el FIEM. Se crea en el 99, se ahorra cuando los precios del petróleo son bajos, que es la línea roja. Cuando los precios son bajos ahorramos y cuando los precios suben gastamos. ¿Por qué? Porque bueno, en este momento es el momento del revocatorio, hay muchas razones y se gasta. El problema de inconsistencia dinámica es uno de los problemas más serios que hay para que haya políticas de largo plazo. No es que la gente es tonta, la gente sabe lo que habría que hacer, pero no le conviene hacerlo. Entonces hay que crear, la única manera de enfrentar la inconsistencia dinámica es crear instituciones que modifiquen los incentivos que tienen los gobernantes para portarse bien, que les cueste portarse mal. En este momento les es muy fácil, se les recompensa si se portan mal. Mientras más gastan, más los recompensan. Pero gastar irresponsablemente es lo peor que se puede hacer. Entonces, para buscar una propuesta que limite la discrecionalidad, cualquier propuesta tiene que contar con 3 condiciones fundamentales. Debe satisfacer tres condiciones fundamentales. 1, limitar el rentismo discrecional. 2, facilitar una política económica anticíclica o contracíclica. Y 3, fomentar una sana relación contribuyente-Estado, lo que llamamos el contrato fiscal normal. Todo esto superando el reto de inconsistencia dinámica, creando los incentivos para que sea respetada, para que no sea violada a la primera oportunidad. ¿Qué significa eso? Asegurar que el costo-beneficio del decisor sea tal que fomente respetar la integridad de la propuesta. Nuestra propuesta en cuanto al uso de la renta es el siguiente, la creación de lo que llamamos el Fondo Patrimonial de los Venezolanos, que es un fondo de estabilización y de ahorro, creado mediante disposición constitucional para que sea más difícil modificarlo, a nombre personal de los venezolanos mayores de 18 años, mediante cuentas individuales de fideicomiso, con su nombre y cédula de identidad. El fondo recibe la totalidad del ingreso petrolero y le garantiza al fisco el 50% del promedio anual de dichos ingresos de los últimos 5 años. De esa manera estabiliza, el fisco recibe un ingreso estable, reduce la volatilidad. Esto le permite a la par a usar su capital de su cuenta, por una parte a corto plazo para servicios de salud y educación y el resto ahorrarlo para su pensión. ¿Cómo funciona esto? Sacando los cálculos actuariales de cómo hubiera funcionado y para estabilizar cualquiera de las variaciones que ha habido en el pasado y han sido muy fuertes, el fondo tendría que tener en ahorros el 100% del promedio de los últimos 5 años y el resto podría usarlo el ciudadano para gastos de corto plazo de salud y educación. Eso es más o menos una relación de 2/3, 1/3. En educación y en salud, por ejemplo, hay una propuesta que está en el libro de un seguro universal de salud privado, es decir, con las empresas privadas, pero pagado de su cuenta del fondo. El ciudadano escoge qué compañía y las compañías compiten dependiendo de sus necesidades y le ordena pagar al fondo de su cuenta el seguro. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo contribuye el Fondo Patrimonial de los Venezolanos al progreso? ¿Cómo hace que el petróleo sea un instrumento de progreso? Para que sea un instrumento de progreso, el petróleo tiene que hacer 2 cosas. 1, aumentar la productividad del trabajador venezolano y 2, reducir la pobreza. Y lo hace de la siguiente manera. El ingreso petrolero va al fondo. El fondo per se no asegura una política fiscal responsable y prudente.
Es necesario además una regla fiscal que limite el endeudamiento, porque puede entrar al fondo y el Estado endeudarse por otro lado. Entonces, junto con una regla fiscal, el fondo más la regla fiscal, sí puede garantizar una estabilidad macroeconómica. Esta estabilidad macroeconómica permite una visión de largo plazo, como habíamos hablado, que hará que crezca la inversión privada, el empleo formal, y eso redunda en un aumento de la productividad. Por otro lado, el fondo patrimonial hace su contribución al fisco, el 50%, y el fisco con la contribución del fondo más los impuestos no petroleros hace un presupuesto que ya sabe cuánto es, que es mucho más estable que lo que se ha tenido hasta el presente, y eso se divide en dos partes: en bienes y servicios públicos, tales como educación, salud, infraestructura, investigación y desarrollo, que generan mayor productividad, y en programas sociales, tales como las transferencias de dinero condicionadas, tipo Bolsa Familia en Brasil o Oportunidades en México, programas de nutrición, vivienda, intervención temprana, etcétera, etcétera, que ayudan a mitigar la pobreza. Por otro lado, el fondo, a su vez, en el gasto de corto plazo que hemos visto de salud y educación, ayuda también a reducir la pobreza. Este es un esquema general de cómo funcionaría el fondo y cómo contribuye a que el petróleo en sí sea verdaderamente un instrumento de progreso. ¿Y cómo estaríamos hoy en día si lo hubiéramos comenzado en el año 97? Cada venezolano mayor de 18 años tendría cerca de $16.000 ahorrados en su cuenta personal, neto de su seguro de salud que habría pagado anualmente. Aquí vemos el estado de cuenta de un venezolano típico en el año 2012. El nombre, el cédula de identidad, tendría un saldo de capital al inicio de $13.000, casi $14.000, un rendimiento del capital invertido. Ese rendimiento es el rendimiento del bono del Tesoro de 10 años de los Estados Unidos, que es muy conservador y muy bajo recientemente. El ingreso petrolero del año, los impuestos pagados al fisco, que es el 50% del promedio de los últimos 5 años, la póliza de salud, que como ven es una buena póliza, son $608 de la póliza universal, que en una póliza que cubre a la totalidad de la población permite muchas cosas, eso es mucho más eficiente. Y le tiene un saldo de capital final de $15.800 en números redondos. Cada venezolano, del sector formal o informal, todos y cada uno mayor de 18 años. Esta propuesta tiene implicaciones institucionales e implicaciones económicas. Por una parte, establece una sana relación contribuyente-Estado. Revierte la relación que habíamos visto anteriormente. Anteriormente habíamos visto que el petróleo iba al Estado y el Estado discrecionalmente lo repartía. En este caso, el petróleo va al ciudadano y a través de sus impuestos, el ciudadano mantiene al Estado. Es un contrato fiscal normal. El gobierno depende del ciudadano, no como anteriormente, con lo cual el ciudadano exige transparencia y rendición de cuentas. Cuando él vea, yo entregué tantos dólares al Estado, ¿qué recibí yo a cambio? Ya nada más el hecho de saber cuánto es el ingreso petrolero por persona, no en miles de millardos de dólares, sino lo que me tocó a mí. Eso significa un proceso de concientización y de información que genera un conocimiento y una solicitud de rendición de cuentas por parte del gobierno que sería muy sano que se diera. Eso conlleva mayor eficiencia y mayor calidad en el gasto. Clarifica los derechos de propiedad. El petróleo es de los venezolanos, no es del Estado, es de la nación, que es lo que dice la Constitución. Con lo cual se limita el rentismo discrecional, reduciendo la búsqueda de renta y el clientelismo. Eso conlleva mayor equidad y menos corrupción. La universalidad. Todo venezolano tendrá su cuenta bancaria en bancos privados o bancos del Estado, donde él decida hacerlo. Esto reduce la pobreza por dos vías. Por una parte, aumenta el ingreso de las familias y del individuo, pero además aumenta el capital humano a través de los gastos en salud y educación. Y finalmente complementa los fondos de retiro, tanto del sector formal como del sector informal. Una de las razones, uno de los mecanismos de esa
por el cual la caída de la inversión genera esa caída en la productividad del trabajador venezolano es la informalización que ha sucedido de la economía. Al no tener trabajo, al no invertir, no hay empresas que ofrezcan trabajo formal. Y al trabajo informalizarse se vuelve cada vez menos productivo. Esto es un proceso de formalización muy importante. Esta universalidad genera inclusión y formalización. Es un mecanismo formidable para ambas cosas. Hace que el ciudadano, por otra parte, hace que el ciudadano sea doliente directo de la industria petrolera. Él ve cómo va la industria. Y por otro lado, separa las decisiones de gasto de las decisiones de producción. Esto de separar las decisiones de gasto de las decisiones de producción es fundamental, particularmente para el desarrollo de la industria, porque en el pasado muchas veces se ha prácticamente desbancado a PDVSA, se le han quitado los recursos para poder satisfacer el gasto y se han parado todos los programas de inversión. Este mecanismo establece una barrera muy clara entre lo que es las decisiones de inversión de la industria petrolera, tanto pública como privada, y lo que son las decisiones de gasto. Esto, por supuesto, promueve el buen desempeño de la industria petrolera y todo el mundo será doliente e interesado en que esto sea así. Veamos ahora las implicaciones económicas. Por una parte, claramente reduce la volatilidad, la reduce casi a la tercera parte, pasa del 82 al 32%, ¿sí? del 77 al 2008. En segundo lugar, estabiliza el ingreso fiscal, elimina la incertidumbre en cuanto al nivel de ingresos del presupuesto. Esto de que si lo pongo a 60, cuando está a 100, eso se acabó. Es decir, uno sabe antes, con bastante anticipación, cuál va a ser el ingreso fiscal petrolero de cada año, porque tiene 4 años ya antes de historia. Pues. Esto facilita la implementación de una política anticíclica. No la garantiza, pero claramente lo hace muchísimo más fácil. Esto conlleva un estímulo a la inversión al generar un entorno macroeconómico mucho más estable, mucho más predecible, que permite una visión de largo plazo, que permita seguir adelante. Otra de las implicaciones es que el ciudadano es doliente directo del fondo. Esto reduce el problema de inconsistencia dinámica, porque meterle la mano al fondo significa meterle la mano a la cuenta personal de cada uno de los ciudadanos, y eso tendría un costo político muy importante. Eso no sería popular. Así como antes era popular usar los reales y gastarlos en diferentes cosas que generaran, que fueran clientelares, esto ya no es atractivo, porque ningún gobierno que le meta la mano a las cuentas personales de los venezolanos va a ser popular. Esto genera credibilidad en el del mecanismo de estabilización del fondo y en el fondo mismo, y eso es muy importante. Por otra parte, se convierte en un instrumento de ahorro externo, con lo que se mitiga la enfermedad holandesa y la consecuente desindustrialización, y diversifica los activos de la nación, con lo que protege a las futuras generaciones. Unos comentarios finales. Sí, claramente es posible convertir los recursos petroleros en un instrumento de progreso. Lo que hay que hacer es cambiar los incentivos que tienen los gobernantes para usarlo de esa manera. ¿Qué incentivos se crean y qué instituciones tenemos que crear para reorientar esos incentivos? Y definitivamente el ciudadano como propietario del recurso tiene que ser figura central en cualquier política para empoderarlo y para que exija transparencia y rendición de cuentas. Ustedes se preguntarán por qué en este momento que tenemos tantas dificultades y que incluso el precio del petróleo está cayendo. Nosotros estamos convencidos de que estamos acercándonos a un momento fundacional. Aquí va a haber que discutir cosas realmente importantes. Aquí viene un cambio fundamental en el país. Y es en esos momentos en que se pueden hacer cosas que en un momento normal no se pueden hacer. Yo creo que esta es una oportunidad única en la historia del país. Y finalmente, a fin de cuentas, esto sería un hito final. Si nosotros vemos la historia petrolera de Venezuela a través de sus hitos, la Ley Orgánica de Hidrocarburos del año 43, el 50-50 del 48, la creación de la OPEP en los años 60,
la nacionalización del 76, la apertura petrolera de los 90. Cada uno fue un hito y se hizo bien. Cada una de esas cosas Venezuela fue pionera en el entorno internacional. Y hoy en día se dice que el petróleo es del pueblo, o que el petróleo es de todos. La verdadera consumación de ese hecho sería algo del tipo del Fondo Patrimonial de los venezolanos, que haga que el petróleo sea verdaderamente de los venezolanos en cuentas individuales y personales. En todo caso, como decía Einstein, locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Muchas gracias. Por cierto, esa es la portada del libro. La gente a veces se pregunta qué significa esa portada, ¿no? Estas son las sirenas y este es Ulises, ¿no? Estas no son las chicas polares, son las sirenas. La historia es que Circe, una hechicera, Odiseo o Ulises se está acercando a la isla de las sirenas, todos los barcos que pasaban por ahí, las sirenas cantaban, se quedaban ensimismados los marineros y chocaban contra las rocas y naufragaban todos los barcos. Ningún barco lograba pasar. Circe le dice a Odiseo, si tú quieres oír, si tú quieres pasar, si tú quieres oír el canto de las sirenas y lograr superar ese escollo, lo que tienes que hacer es pedirle a tus hombres que te amarren al mástil y les tapas a ellos los oídos con cera. Que no obedezcan tus órdenes, pero tú tienes que estar amarrado al mástil y tú sigues derecho. Y ellos no le hacen caso a la sirena. Bueno, el petróleo es un poco como las sirenas, el canto de las sirenas, y Odiseo es el gobierno, hay que amarrarlo a un mástil. Y el mástil es un poco el fondo, el limitar las decisiones que puede tomar. Y de esa manera no caer en la tentación de la renta petrolera del canto de la sirena. Esa es la razón. Tenemos por ahí el micrófono. Muy bien. Agradecemos muchísimo al doctor Rodríguez su presentación y la claridad de su exposición y la propuesta. Ahora pasamos a una serie de preguntas, comentarios que quieran hacer nuestros invitados, nuestros queridos alumnos, nuestros queridos profesores. Profesor Emilio Guerra. ¿Se oye? Muchas gracias por compartir con nosotros. Quería saber si conoce de alguna experiencia similar, tal vez el caso de Noruega, si pudiera compartir. En segundo lugar, si ha tenido oportunidad de compartir esto con futuros niveles de decisión, le hace la coordinadora, Capriles. Y en tercer lugar, una pregunta fácil. ¿Qué incentivo tendría este gobierno para aplicar esto? Hablando de los incentivos, ¿cómo romper? Yo quisiera hacer un complemento a la pregunta, ¿no? Antes de pasar a la respuesta, porque mi comentario iba por la misma línea. Si entendemos que esta propuesta, digamos, debe llevarla a cabo el político, ¿no? Es decir, una asamblea nacional, ¿no? Unos políticos. Esto es más que una pregunta, un comentario, ¿no? Digamos, y es parte de nuestra tarea en la universidad, parte de tener un político que quiera a sí mismo amarrarse las manos, ¿no? Entonces, claro, ahí los incentivos tal vez están cruzados, ¿no? Por un lado. Y por eso es que es parte, digamos, de la tarea de esta universidad difundir estas ideas, porque creemos que a lo mejor no sea tanto en el corto plazo, sino en un plazo mayor, que las sociedades exijan a sus políticos que se amarren las manos y elijan políticos que se quieran amarrar las manos y terminen entonces ocurriendo estos ajustes, ¿no? o estas estructuras. Gracias. Sí, bueno, vamos a contestar las tres preguntas en el orden.
Sí lo hemos hablado, ciertamente con la MUD, pero lo hemos hablado en diferentes universidades, desde Mérida, Carabobo, aquí en Caracas, en la Católica, en la Metropolitana, realmente en casi todas. Hemos hablado con los líderes, con Leopoldo, Leopoldo López lo conoce desde hasta incluso que escribiéramos el libro. Tal vez la más entusiasta es María Corina. Con Capriles tuvimos largas sesiones de horas sobre este tema. Tal vez la menos entusiasta de todas en un momento dado fue la MUD, aunque parezca mentira. Yo creo que tal vez es que tenían cosas más urgentes que pensar. Lo hemos hecho en foros muy diversos, no solo universitarios, en diferentes cosas. Pero es una tarea difícil. En segundo lugar, la pregunta de qué incentivos tendría un gobierno para hacerlo es una muy buena pregunta, y por eso es que hablábamos del momento fundacional. En un momento normal y corriente, ningún gobierno va a hacer esto, porque no se amarra las manos. Pero estas cosas sí suceden, no se crean que no sucedan. Un ejemplo es el voto, el sufragio universal. Que los políticos se sometan al sufragio universal y a periodos limitados, a la no reelección, etcétera, etcétera, es una cosa que sucede, pero sucede solo en momentos en que hay una crisis. Y yo creo que nos estamos aproximando a ese momento, y creo que por eso es que es particularmente relevante que esto se tome en cuenta, que esto se discuta, que exista un consenso. Lo que yo decía del muro de Berlín inicialmente, para que esto se dé, tiene que haber un consenso nacional alrededor de esto, y para que se genere un consenso nacional hay que discutirlo, pero no discutirlo dando gritos, hay que hacerlo de una manera informada, seria. Por eso es que esto es un esfuerzo que parte de un marco teórico real, de una narrativa no sesgada, y eso hay que tomarlo en cuenta. Pero es difícil, ojalá se dé, porque pensamos que es absolutamente fundamental, una de las pocas maneras de cambiar los incentivos hacia algo positivo. Muchas gracias por este aporte. La verdad es que toca muy claramente lo económico, pero también explica muy claramente esa relación del Estado con el ciudadano venezolano y mucho de por qué somos como somos, por qué estamos como estamos, ¿no? Indudablemente, aparte de lo económico, esto toca lo político. Usted hablaba de un momento fundacional. Efectivamente, tenemos 15 años en un sistema que se ha ido solidificando en una estructura donde no hay realmente institucionalidad, o donde toda la institucionalidad está al servicio de una cosa etérea que nadie sabe qué es, que se llama revolución, pero aquí están las consecuencias. ¿Apoyaría este modelo una tesis de constituyente para poder realizar algo como esto? Sí, es decir, el mecanismo mediante el cual se instituye esto puede ser una constituyente, puede ser una reforma constitucional en sí, porque precisamente lo primero que decía es que es tiene que estar en la Constitución para que sea estable. Que haya que hacer una constituyente total para cambiar toda la Constitución, no lo sé, pero ciertamente una reforma constitucional haría falta. Yo creo que una de las cosas que va a haber que hacer, que es el cambio fundamental a fin de cuentas, es empezar a creer en el ciudadano. En Venezuela pensamos que el Estado sabe más que el individuo, y yo creo que ese es el error fundamental del cual parte toda nuestra problemática. Hay que empezar a creer en el ciudadano y empoderarlo. Este es tu recurso, este es tu dinero, tú decides, es tu futuro, tú eres responsable de tu futuro. Yo no soy responsable de tu futuro, yo puedo ayudarte, yo puedo crear un entorno que te permita desarrollarte, pero el proyecto de vida tiene que ser individual, no puede ser colectivo. Cada quien tiene que soñar. Una de las cosas más terribles de esta revolución es que eliminan la capacidad de soñar. Solo se piensa de una manera, como piensa la revolución. Y cuando un país pierde la capacidad de soñar, está perdido.
Buenos días. Lo mío son dos preguntas muy puntuales. La primera, ¿cómo vencer el populismo sin ser populista? Y si cree que esta medida de alguna manera puede cumplir ese objetivo. Y lo segundo es cómo vencer los retos de inconsistencia dinámica a nivel de industria. Con el tema de que se ha prometido varias veces con el plan Siembra Petrolera llegar a los 6 millones, pero eso implica una decisión de inversión que bueno, afronta el problema de inconsistencia dinámica. Entonces, sí se ha pensado cómo combatir esas decisiones de inconsistencia dinámica a nivel de industria. Sí, pero empezando por la segunda. Como decíamos antes, el separar las decisiones de inversión de las decisiones de gasto es muy importante. ¿Qué ha pasado? Hemos tenido Siembra Petrolera, el plan Sosa, etcétera, etcétera, de que vamos a llegar a 5.800.000, 6 millones. De hecho, nosotros proponemos que debemos llegar a 6 millones en 10 años. Eso está en el libro. Ahora, ¿cómo se logra? ¿Cómo se logra? El fondo es fundamental para lograr eso. Porque ¿qué pasa? ¿Qué es lo que le impide en la práctica? Que el Estado le mete la mano y los recursos que eran para inversión los toma para gasto. Si los recursos van directamente al fondo y el fondo solo le da el promedio de los últimos 5 años de ingreso, eso no tiene nada que ver con las inversiones de PDVSA. PDVSA financiará sus inversiones independientemente de eso, y el Estado, eso crea una barrera entre lo que es, el Estado no le puede meter la mano a PDVSA, porque todo lo de PDVSA pasa por el fondo. Entonces el fondo es una especie de muro, de barrera, que impide, es como un tanque grande, todo el ingreso entra ahí y sale de una manera ordenada por otro chorro, que no está bajo el control del gobierno, sino que hay una regla en la Constitución, claramente, que se sabe, porque una de las cosas con la Constitución es que esas dudas, ¿se violó o no se violó? En este caso es clarísimo, es el promedio de los últimos 5 años, la única duda es cuántos fueron los últimos 5 años, pero eso más, entonces ahí no hay duda. La primera pregunta, perdón. Vamos a definir un poco, porque una de las cosas que nos dicen siempre es que esto es más rentismo o más populismo. Vamos a definir populismo. ¿Qué caracteriza el populismo? El populismo lo caracteriza dos cosas fundamentales. La primera es que explica la pobreza como un problema distributivo, no productivo. Y la pobreza siempre es un problema, en primer lugar productivo, puede que en segundo lugar distributivo, pero siempre un problema productivo. Y la segunda característica es que explica la pobreza, utiliza el gasto público con criterios políticos, no con criterios económicos o con criterios racionales. Esto hace precisamente lo contrario. Esto permite, no garantiza, pero permite, hace más fácil que el gasto público sea ordenado, sea predecible, sea menos populista. Claro, no, si tenemos, si hay un sinvergüenza que quiere gastar, porque a fin de cuentas el 50% que le va al Estado es del Estado y él hace lo que hace. Eso es parte de la democracia. Perdón, la pregunta sobre si esto se había tratado en otros sitios, que fue una pregunta inicial, perdón el lapsus. Sí, en efecto, Noruega tiene, el primero que comenzó fue Noruega. Noruega es muy curiosa, porque lo que pasa es que Noruega tiene 4,5 millones de habitantes, entonces, y tiene un ingreso gigantesco, y además era un país desarrollado. Entonces, Noruega no es que ahorra el 50%, Noruega ahorra el 100% del ingreso petrolero fuera de la economía, y lo utiliza el 100%, vamos a estar claros, en lo que se llama el ciclo económico. Si hay un ciclo económico de una caída, una contracción económica, ellos inyectan recursos para recuperarlo, pero esos recursos eventualmente hay que devolverlos al fondo. Entonces, Noruega ahorra el 100% y esa es la manera de evitar la enfermedad holandesa y todas las distorsiones que eso genera, al punto tal que ya tiene casi 800.000 millones de dólares en su fondo y va camino a los 1.000 millones de dólares. ¿Cómo podría el sector empresarial apoyar este modelo? Conversando, discutiendo, haciendo foros, difundiéndolo, haciendo propuestas alternativas, que se discuta. Lo peor que nos puede pasar es no discutirlo, es no difundirlo. Esto es perfectible, esta no es la última palabra, ni muchísimo menos, pero tenemos que darnos cuenta que es un tema fundamental, que es un tema
si se quiere, existencial. El venezolano tiene que tomar las riendas de su futuro, no puede seguir siendo dependiente del Estado. El rico y el pobre, el empresario y el trabajador. Es decir, y esto nos pone a todos, nos da esa base para que partamos en nuestro proyecto de vida. Esa es la esencia. Y la única manera es discutiéndolo y difundiéndolo, es haciendo esto. Por cierto, si quieren conversar de la caída del petróleo, con mucho gusto lo hacemos también. Buenos días, gracias por la charla. Mi pregunta no sé si está directamente relacionada al tema, pero es digamos con las universidades. Usted comentó que esta charla se ha realizado en universidades como la Metropolitana, Universidad de Carabobo, otras universidades del país, pero o sea, digamos que en las universidades nos encontramos los jóvenes agentes de cambio con las mentes más propensas a ser moldeadas, ¿no? Y que vamos a ser el futuro del país. ¿No hay posibilidades de lograr este tipo de charlas en convenios con universidades del gobierno, como la Universidad Bolivariana, institutos tecnológicos, donde hay gran variedad de muchachos? Si nos invita, iríamos encantados, Por cierto, le traje 10 libros que van a estar en la biblioteca, en alguna parte, léanlo. Es decir, si yo me quisiera llevar algo que les agradeciera de esta charla, es haber despertado su curiosidad. El libro es serio, no es es decir, hay ideas importantes, hay incluso, si se quiere, un manifiesto. El prefacio de la segunda edición es un poco un manifiesto de nuestras ideas, ya no de este punto de vista, es un manifiesto desde el punto de vista de cómo concebimos la acción política. Y creo que a ustedes les va a interesar, pero léanlo, porque es la única manera de tener los argumentos. No tienen por qué estar de acuerdo, pero por lo menos ven el marco teórico. Yo creo que esto, que es importante, qué se hace en otros sitios, qué ha sucedido, cuál es la experiencia internacional. Algo que quería complementar de mi amigo Miguel es que obviamente esto nos aclara demasiado y nos da más argumentos para seguir pensando en qué es lo que se debe hacer. Pero claro, lo que estamos, o sea, de una manera como que lo que estamos haciendo es seguir convenciendo al que ya está convencido. Entonces, tipo, su pregunta era que está bien pensar todo esto, pero también pensar la manera de cómo que todo el mundo de verdad lo conozca, ¿sabes? De, no sé, hacer un canal de radio y explicar este tipo de cosas. No sé cómo pudiera ser, pero eso es como que... No, tienes absoluta razón. Nosotros incluso tratamos de hacer dos cosas. Uno, un folleto mucho más ligero, más sencillo. Y dos, un video. El problema es que yo tengo otras obligaciones, para mí no es, pero con mucho gusto lo hemos tratado de hacer. Hemos ido a la radio, es decir, estuvimos con César Miguel Rondón, Pedro Luis ha estado en varios programas de televisión, etcétera, etcétera. Pero se necesita el efecto multiplicador. Dos personas no logran, es necesario que la gente lea, que la gente discuta, que se convoquen cosas. Y lo más importante, como tú bien dices, es hay que ir a convertir a los que no creen en esto. Eso es lo importante. Y vamos a estar claros, muchos de los que no creen en esto están dentro de la oposición. A Pedro Luis él tuvo una experiencia muy curiosa. Él fue a Mérida, ¿no? Lo invitaron a la universidad. El día anterior estaban 5 rectores anteriores, más el rector de la universidad y todos los profesores, en una conferencia privada, y al día siguiente fue con todos los estudiantes. Fue un éxito enorme. La gente se había leído el libro, que es una de las cosas increíbles. Y regresa a Caracas, y a las 3 de la tarde teníamos una reunión con la MUT completa. Y después él fue el que dio la conferencia en la MUT. Y después de la MUT, cuando termina la conferencia, los tipos se quedaron callados así y no hicieron ni una pregunta. Una cosa así increíble. Es decir, el contraste entre el entusiasmo de los estudiantes y de Mérida con la pasividad de la dirigencia política fue impresionante. Claro, ahí no estaban los líderes, es decir, no estaba Capriles, pero estaba la directiva de la MUT. Bueno, buenas tardes primero.
En el libro usted habla algo así como un fondo patrimonial para los venezolanos, es como la propuesta que termina dejando en el libro. Y allí explica como que se le va a depositar, lo que yo entiendo, a cada venezolano en una cuenta que está a nombre personal de lo que es la renta petrolera. ¿Esto lo cobra al final como una jubilación? ¿Cómo funciona? ¿Cómo, precisamente en el libro ustedes como que tratan de decir, cómo no decir que esto es más asistencialismo al venezolano? Vamos a ver. Déjame ver si te echa para atrás. Bueno, aquí lo vemos, o lo vemos aquí. La respuesta es la siguiente: la renta existe. Tenemos dos alternativas: o la distribuye el Estado discrecionalmente, clientelarmente, o se le distribuye por un criterio universal no manipulable a los ciudadanos. Lo que no podemos hacer es no distribuirla. Entonces, es decir, la distribución de la renta es un hecho que viene de que existe la renta. Si no tuviéramos petróleo, no tuviéramos renta, pero es un problema muy agradable. Eso es como, bueno, el tipo que se gana la lotería y entonces compra droga y se rasca. Y esto. No, pero ganarse la lotería en per se no es malo. Pero una vez que te ganas la lotería, tienes que hacer algo con eso. Eso es número uno. O sea, eso no es mayor asistencialismo. Ahora, como decíamos aquí, hay que dejar una parte, porque el fondo tiene un compromiso con el Estado que tiene que cumplir. Para poderlo estabilizar el gasto público, para poderlo cumplir, él necesita una parte que esté fija, que sea un ahorro. Y una parte que sí puede ser gasto de corto plazo. Ese gasto de corto plazo, por ejemplo, el ejemplo que sale del libro es la póliza universal de salud. Tú escoges, se supone que cada compañía de seguros privada va a ofrecer una póliza con ciertas características. Unos tendrán maternidad, otros no tendrán maternidad, unos tendrán mayores beneficios, pero con una cobertura mínima que establecerá el gobierno. Y el ciudadano precisamente decide: yo quiero esta póliza, páguela de mi cuenta de ahorro, de mi cuenta en el fondo. Asimismo podría ser para educación. Eso es más o menos una tercera parte de lo que entra al fondo. La otra parte sí hay que guardarla y la recibirá la persona en el momento de retiro, a los 65 años, 67 años cuando se establezca. La totalidad, eso sí es de él. Vamos a estar claros, este es un dinero que está guardado e invertido fuera del país, en dólares. No está en bolívares, está en dólares. Y no puede estar en bolívares. Buenos días. Buenos días. Bueno, primeramente felicitarlo por la estupenda presentación, ¿no?, que nos recuerda de nuevo lo anacrónico del contexto geopolítico de este trauma o esta enfermedad, como lo reseñó allí. Ya en la historia de la humanidad es harto conocida, no solamente en Holanda, España, etc. Celebro ciertamente desde el punto de vista académico que estemos aquí compartiendo con esta multitud de gente, porque es que los cambios lo hacen, son pocas personas, y lo importante es levantar la conciencia. La pregunta es muy concreta. El tema de la inconsistencia intertemporal, así llamada, Kendall, Prescott, los estudiosos, ya de suyo proclaman como conclusión de que el modelo de optimización intertemporal no sirve. O sea, la mecánica subyacente al modelo de control óptimo no explica esencialmente la dinámica real de los hechos. Y eso simplemente obedece a una sola razón, y es el hecho de que cómo modelar las expectativas de las personas, el comportamiento de las personas.
de los agentes económicos representativos. Es decir, estamos partiendo de un supuesto de que el venezolano, el político, va a ser neutral ante el riesgo. Va a ser neutral ante el riesgo, o al menos hacia la propensión a gastar o no gastar. Entiéndase, ahorrar o invertir. Eso para mí me genera, digamos, una inquietud fundamental, porque ciertamente la ecuación no es de utilidad, es de poder. O sea, la función objetiva es preservar el poder y no de pronto garantizar la mayor eficiencia en la gestión pública o la mayor rentabilidad de las inversiones, sean públicas o privadas. Por ahí va la pregunta, profesor. Sí, ese es un reto fundamental, la inconsistencia temporal. Precisamente, la única manera de cambiar de superar la inconsistencia es modificar los incentivos. En este momento los incentivos que tiene el gobierno cuando le entra un dinero es gastarlo lo más pronto posible, obviamente, para conservar el poder, que es la función objetivo de todo gobierno. No necesariamente puede ser perfectamente democrático. Eso es lo racional sería gastárselo. Es decir, cuando Carlos Andrés dice, y tiene razón, desde el punto de vista de la visión de largo plazo, había que utilizar el dinero con criterio de escasez, pero cuando viene a tomar la decisión se gasta todo y más. Y eso no es porque sea Carlos Andrés, cualquiera, esa es la decisión racional. ¿Por qué? Porque no hay instituciones que limiten el comportamiento. El ejemplo sobre el cual nos inspiramos y que es un ejemplo real, que si hay otros ejemplos en el mundo, es el Fondo de Alaska. En Alaska se hicieron dos fondos. Se hizo un fondo de desarrollo local que invertiría en proyectos de desarrollo local, y se hizo un fondo eso fue en Alberta. Se hizo un fondo de ahorro y un fondo de desarrollo local. Al cabo de unos 5 o 8 años, el fondo de desarrollo no tenía ni un centavo y los proyectos que había promovido habían todos más o menos fracasado. El fondo de ahorro sí había funcionado. Pero Alaska, lo interesante y lo que es relevante para esto, para el problema de inconsistencia temporal o intertemporal, es el hecho de que ellos decidieron entregarle a los ciudadanos de Alaska un dividendo todos los años del fondo. Lo que generara el fondo se le entregara en dividendo. Eso empezaron por ser $500, $600, hoy en día es $1,000. Pero eso es lo que sí hizo, y lo dijo el gobernador que lo instituyó, ningún gobernador se le ocurriría meterle la mano al fondo, porque perdería todas las elecciones de ahí en adelante. Y por eso es que está a nombre individual. Es decir, políticamente tendría un costo muy grande que una persona, claro, eso hay que crear, que la persona vea que tiene algo de verdad, algo con que él decide y paga su seguro de salud y lo atienden en las clínicas privadas, un seguro de salud privado. O lo pueden atender en las clínicas públicas también, las compañías de seguro pueden tener convenios con los hospitales públicos. Cada quien habrá competencia, es muy importante que exista competencia. Pero lo importante es crear que no sea popular, que no rinda réditos políticos, sino que genere un costo político muy importante el hecho de meterle la mano al fondo. Hoy en día no tiene ningún costo, ahí lo vimos, Chávez lo gasta y deja de gastar como le da la gana, en cualquiera de los fondos. Es importante que sea el ciudadano empoderado, eso es lo que hace la diferencia. A nombre personal, eso es mío, esa es mi pensión, con eso pago mi seguro de salud, con eso puedo pagar educación mía o de mis hijos. Y lo veo crecer o decrecer, tengo información diaria en internet, lo tengo online. Esa es la única manera, que por lo menos que se nos ocurra a nosotros, ojalá hubiera otra. Yo tengo una pregunta. Evidentemente, pues en la propuesta
limitaría pues a los gobiernos pues de un gasto público mayor y más discrecional y tal. ¿Cómo vinculamos esto con el tema de la inflación? Es decir, con que a lo mejor, como tenemos por un lado nuestros recursos limitados, vayamos al Banco Central y imprimamos bolívares para seguir gastando, ¿no? O sea, pues si nos puede explicar, como que, digamos, la mayoría somos estudiantes, ¿no? Me cuento. ¿Cómo podemos explicar ese vínculo, ¿no? En nuestra economía particularmente? Bueno, el fondo en sí no es un mecanismo de estabilización del gasto público. De hecho, lo que pasa es que aquí, como decía Fain, no hay institucionalidad. Teóricamente, el gobierno no puede imprimir dinero inorgánico, pero lo está haciendo a manos llenas. Y lo está haciendo para darle recursos a PDVSA. Si uno grafica la base monetaria, el moneda dura, high power money, moneda de alta potencia, y las ayudas a PDVSA, prácticamente todo el crecimiento de la base monetaria es ayuda a PDVSA. Es más, hubo en octubre del año pasado un momento en que las ayudas a PDVSA eran la totalidad de la base monetaria. Base monetaria que se ha multiplicado por 4 en los últimos 2 años y medio. Eso es una receta inflacionaria desde todo punto de vista. La única virtud que tiene esto, para ayudar a esa estabilidad, es que ese dinero ingresa de una manera, esos recursos ingresan de una manera ordenada y predecible a la economía. Y el resto se mantiene fuera de la economía, se mantiene en un ahorro exterior. Y eso funciona, y funcionó en Venezuela. De hecho, Venezuela, en ese periodo que veíamos antes del año 75, hasta el 76, tenía una de las monedas más sólidas del mundo, muchísimo más sólida que el dólar. La única moneda comparable en solidez era el franco suizo, mucho más sólido. El bolívar era mucho mejor moneda, mucho más dura que la libra esterlina o que el dólar, etcétera, etcétera. Y la única manera es poner orden en las finanzas públicas. Por eso, de nuevo, el fondo a su vez no lo garantiza. Cuando veíamos aquí, la necesidad de la regla fiscal, porque uno puede ahorrar en el fondo, pero el dinero es fungible. El gobierno puede, por una parte, ahorrar en el fondo, o el país ahorrar en el fondo, y el gobierno se endeuda a tasas muchísimo mayores en el exterior. Tiene que haber también una regla fiscal que limite el endeudamiento. Con una regla fiscal que limite el endeudamiento y una regla que no permita la impresión de moneda inorgánica, la inflación se controla en muy poco tiempo. Claro, el problema es que ese control conduce a una recesión muy drástica y eso tiene unas consecuencias sociales que tal vez hay que hacerlo de una manera gradual. El impacto, es decir, lo racional que sería unificar el control de cambio y unificar la tasa cambiaria e ir levantando el control de cambio gradualmente. Pero ¿qué pasa? En Venezuela la única manera de que un ajuste tiene sentido es porque después del ajuste va a venir un proceso de crecimiento y de inversión. Si no hay inversión, no hay crecimiento. Y si no cambiamos fundamentalmente todo el modelo político, no va a haber inversión. Entonces, en cierta manera yo entiendo al gobierno. Es decir, si yo me voy a tomar este trago amargo y después del trago amargo no voy a tener los beneficios, oye, ¿para qué lo tomo? Déjame seguirme aquí hasta que esto explote. Ellos están entrampados. Es decir, la única manera que un ajuste tiene futuro, a mí me hace mucha gracia los economistas que dicen que debemos ajustar. Momentico, es decir, el ajuste tiene futuro cuando cambiamos el modelo económico total, cuando podemos pensar que va a haber inversión y que va a haber una reactivación de la economía, del empleo formal. Y eso no lo va a suceder si no se respetan los derechos de propiedad, si no hay una institucionalidad que la gente pueda creer y pensar en el largo plazo.
Entonces, ajustar por ajustar, vamos a tener todos los efectos sociales, que de todas maneras lo vamos a tener cada vez peor, pero sin ningún beneficio. Muy brevemente, una pregunta sobre, ya que habló de la caída de los precios del petróleo, ¿cuál considera que es un precio, un break-even, precio del tema petrolero? O sea, ¿cuánto más puede bajar sin que afecte las nuevas explotaciones petroleras del petróleo de esquisto o el shale oil? Pues tengo entendido que está alrededor de los 70, 75 dólares y que ya empezarían a salir Estados Unidos, o sea, parte de Estados Unidos y Canadá del mercado, pero me queda la duda de qué tan firme es ese 75. Sí. Pensaba que le iban a preguntar mucho antes, pero esa era una pregunta obligada. Vamos a ver varias cosas. ¿Por qué está cayendo el precio? El precio está cayendo por dos razones. Porque ha habido un aumento de la oferta muy significativo, si quieres vemos, y porque ha habido una caída de la demanda, no tan significativa, pero una caída de la demanda. Vamos a ver más bien. Si vemos aquí, por una parte, este es el crecimiento con respecto al año anterior, la OPEP en gris abajo y la no OPEP arriba. Y el resultado, el balance, en la línea roja. Vemos que la no OPEP ha venido creciendo significativamente. La OPEP, sorprendentemente, tiene 2 años cayendo la producción de la OPEP. No solo Venezuela, la OPEP en general, en su conjunto, tiene 2 años cayendo. Sin embargo, el resultado neto es un aumento con respecto al mes del año anterior correspondiente de entre 1 y 2 millones de barriles. El crecimiento, la última estimación de crecimiento con las cifras de crecimiento de la demanda petrolera, con las cifras de crecimiento de las economías mundiales, este año de la Agencia Internacional de la Energía son 700.000 barriles. Si está creciendo alrededor entre 1,5 y 2 millones, hay un exceso de oferta muy importante, que hasta este momento se ha venido enjugando con el restocking, se están rehaciendo los stocks en los países desarrollados que estaban muy bajos. Pero eso va a llegar un momento, y la propia China está haciendo su reserva estratégica, pero eso va a llegar un momento en que se llena y se acabó, pues. Ahora, ¿a qué se debe esa? Fíjense que el crecimiento es básicamente no OPEP, y ese crecimiento no OPEP en buena parte es los Estados Unidos, es el petróleo de lutitas. Estados Unidos, del 2008 al presente, ha aumentado su producción en 4 millones de barriles diarios y disminuido sus importaciones a la mitad de lo que eran en 2008. Estados Unidos, para el 2020, podría estar exportando petróleo si se lo permitieran, está prohibido. De hecho, en esta gráfica, que es del Economist, nada más que el rumor de que los Estados Unidos se iba a levantar la prohibición de exportación de petróleo de los Estados Unidos, fíjese que es lo que inicia la caída. Aquí tenemos varias noticias, ¿no? El rumor de que los Estados Unidos iba a poder empezar a exportar petróleo. Y los Estados Unidos pueden exportar petróleo, en ciertos casos, siendo un importador neto, pero hay ciertas zonas que es preferible exportarlo que usarlo allá. Eso está prohibido, hoy en día no sucede, solo exportar productos. El segundo lugar es la inflación muy baja, casi la deflación en el área europea, la más baja en los últimos 5 años, y han sido bajos los últimos 5 años. Libia en septiembre, en abril Libia estaba produciendo 200.000 barriles diarios, en septiembre produjo 900.000, o sea, lo multiplicó por 4. Y la revisión del crecimiento chino. La otra cosa interesante, porque hay que ver esto es un juego de chicken, o sea, quién se asusta primero. Y aquí están los estimados del Economist de los niveles, de los precios de equilibrio para el equilibrio fiscal de los diferentes países. Pareciera que Irán es peor, pero la verdad es que Venezuela es peor, porque Irán tiene reservas y Venezuela no las tiene, reservas
no de reservas financieras. Venezuela necesitaría, según ellos, un precio de 120 para eliminar el déficit fiscal. Aquí los dos jugadores fundamentales de este juego son Arabia Saudita y los Estados Unidos. Arabia Saudita, pero ese es un juego que se juega en varios tableros, son diferentes juegos. Un juego es el juego Arabia Saudita vis-a-vis los productores de lutita. La producción de lutita tiene una característica muy particular, que es que son pozos pequeños con un decaimiento muy rápido. Los pozos de lutita pueden caer hasta 60% la producción en el primer año, si no son refracturados. Entonces, el ajuste en los pozos, en la producción de lutita sucede muy rápidamente. El estimado del costo promedio de los petróleos de lutita está alrededor de $60. Y yo no apostaría si yo fuera Arabia Saudita, yo no apostaría contra los Estados Unidos, porque los Estados Unidos, a través de tecnología, cada vez está bajando más y más y más los costos. Y lo sé de primera mano. Mi otro hijo, que no es Pedro Luis el economista, es ingeniero petrolero y está arrancando su compañía petrolera en los Estados Unidos en este momento, después de bastantes años haciendo fracking. Es uno de los expertos mundiales de fracking, con Schlumberger. Y él dice, nosotros seguimos bajando los costos, nosotros podemos perfectamente trabajar a $60 y sigue siendo muy rentable. Claro, hay zonas en que necesitas $100, $110, esas se pararán. Pero el resto de las zonas, la otra cosa, el Financial Times publicaba las curvas de oferta de los diferentes petróleos y todas las curvas, mar profundo, las arenas bituminosas del Canadá, son bastante empinadas. La curva de oferta de lutitas es casi horizontal. A un cierto precio tú produces todo lo que tú quieras. Entonces, lo que pasa es que ese es un tablero. El otro tablero es el tablero de los enemigos de Arabia Saudita y de los Estados Unidos, que son comunes. Y en ese caso son Rusia e Irán. Tanto a Arabia Saudita como a los Estados Unidos les conviene que Irán y Rusia pasen trabajo. Entre otras cosas, están ya pasando trabajo por las sanciones que ambos tienen. Si a eso le subes la caída del precio, la situación se puede volver crítica, particularmente en Irán. En Rusia menos, por una razón, porque el rublo ha caído de tal manera que la devaluación compensa, como en Venezuela, una devaluación es básicamente una medida fiscal. El déficit fiscal se enjuga con una devaluación. Y Rusia ha acumulado una serie de reservas que ha ahorrado en los años de las vacas gordas. Entonces Rusia puede aguantar. Irán se va a ver en muchas más dificultades. Y finalmente, desde el punto de vista de la demanda, no hay que olvidarse que una baja de $10 en el precio del petróleo mundial equivale más o menos a un 0.5% del PIB mundial. En otras palabras, una rebaja del petróleo es una reducción de impuestos para el resto del mundo, para los importadores básicamente. Un país, por ejemplo, de una rebaja de $35, que es lo que tenemos hoy en día, más o menos, de 115 a 80, 85, 82, para la India es un estímulo de más de 3% del PIB, un estímulo fiscal. Para la propia Alemania, es decir, Angela Merkel dice que ella no estimula, que ella no usa la política fiscal. Bueno, Arabia Saudita se la está dando. Y para el propio Obama. Es decir, y Arabia Saudita tiene razón, eso es lo que hay que hacer. Cuando tú tienes petróleo para 200 años, tú no puedes pensar para la próxima elección, tú tienes que pensar a distancia. Nos está dando una lección. Dos preguntas que parten de mi ignorancia en el tema petrolero y económico. Una es, a mí me causa a veces, repito, ¿no? Parten de mi ignorancia. Me causa a veces intriga
estos estimados de, por ejemplo, o sea, por un lado decir, bueno, tenemos las mayores reservas del mundo y tenemos petróleo para 200 años. Que eso, bueno, puede ser muy bueno, puede ser malo o puede ser nada, ¿no? Sí. Y luego, bueno, no sé, me imagino que debe ser muy complicado, muy complejo. Y usted comentaba alguna cifra, o sea, decía, por ejemplo, en 10 años llegar a 6 millones. Yo no sé si la tecnología pasará en el mundo más rápido, es decir, ¿sabes? Cambiaremos de tecnología en el mundo más rápido que los 200 años y a lo mejor nos quedaremos con el sin duda alguna, ahí. sin duda alguna. Entonces, la pregunta que parte de mi ignorancia es la siguiente: ¿por qué en vez de 6, por qué no son 10 millones o 20? O sea, es decir, por un lado. Y por otro lado, eso me lleva a pensar si nos conviene seguir en la OPEP. Eso da como para varios foros, ¿oíste? Nada más que la OPEP es una... bueno, el que tengamos 100 mil millones de barriles o 200 mil o 300 mil millones de barriles es más o menos irrelevante. Si no somos capaces de producir más de 2 millones y medio, que es lo que estamos produciendo hoy en día, 2 millones 300 y pico, 2 millones 400, que tengamos, lo otro es infinito, no, ni va ni viene. Ahora, ¿por qué 6 y no 10? Bueno, porque hay limitaciones físicas. El esfuerzo para producir, la mayoría de los petroleros que uno les dice, de PDVSA, que uno les dice, nosotros quisiéramos producir 6 millones de barriles en Venezuela. El máximo histórico de Venezuela son 3 millones 700 en el año 1970. Nosotros queremos producir 6 millones de barriles y dice, mira, no tienes ingenieros, no tienes soldadores, no tienes obreros, no tienes nada con que producirlo. Es decir, hay que ver los recursos que eso significa, producir 6 millones de barriles diarios. Y eso en cierta manera es verdad, pero nosotros no hemos dicho que se va a producir en 2 o 3 años, estamos hablando de 10 años. Cuando tú hablas con alguien que vive en los Estados Unidos, por ejemplo, y que conoce la industria americana, dice, ¿cuál es el problema? Dame las condiciones fiscales para yo hacerlo y yo lo hago. Claro, PDVSA no lo va a poder hacer, clarísimamente. Tiene que haber asociaciones, uno tendrá que ver. Pero ¿de qué es factible técnicamente? Es factible técnicamente. No solo eso, una de las cosas más graves que se ha hecho en Venezuela es no invertir en tecnología de la faja. Venezuela, la faja es uno de los depósitos más importantes del mundo, ciertamente. Y la estamos explotando con una tecnología que viene de otra parte. Es como quien quiere atornillar un tornillo de estrías con un destornillador plano o le da con un martillo. ¿Sí? El tornillo entra, pero caramba. Estamos hablando de factores de recobro de 8%, 10% cuando mucho. Cuando tienes, en Noruega tienes 40, 50% de recobro en situaciones muy difíciles. Si nosotros hubiéramos invertido en tecnología de la faja, nuestros costos de la faja habrían caído drásticamente, como están cayendo los costos de fracking, que es mucho más complicado. La faja tendría que ser muchísimo más barata que las arenas del Canadá, mucho menos dañina para el ambiente, pero sencillamente no lo hemos hecho. No somos ni siquiera capaces de construir los mejoradores que hacen falta y estamos importando petróleo ligero para disolverlo. Lo más que se nos ocurre es crear una mezcla. Eso es una cosa que es criminal, absolutamente criminal. Entonces, ¿por qué no 10? Y que se nos va a quedar en el subsuelo, no te quepa la menor duda. Es decir, muy optimista, uno puede pensar en 50 años. De aquí a 50 años ya la tecnología de baterías, la tecnología alternativa va a haber desplazado el petróleo. Entonces tenemos una ventana de oportunidad que cada vez se nos estrecha más. Buenos días. Bueno, profesor, muchísimas gracias por su ponencia. Yo personalmente pienso que este modelo que usted propone es por demás mucho más conveniente que el actual. Ahora, mi pregunta viene suponiendo que el modelo se logra implantar de manera correcta, que se logra un aumento de la productividad de PDVSA, igual con este sistema yo pienso que sigue habiendo una demanda por parte de la población de que el gobierno siga aumentando el nivel de gasto para que se sigan cubriendo
cada vez más necesidades básicas. Usted habla de educación, salud, eso se podría extender, no sé, suponiendo a vivienda y otro tipo de gastos que tenderían a formar una especie de estado de bienestar que, desde mi punto de vista, no sé qué opina usted, seguiría generando esa espiral que podría desembocar en una caída de la productividad. Y esto lo digo porque si se sigue, o sea, suponiendo que el modelo tiene éxito. Ahora, desde mi punto de vista, no sé si una verdadera solución quizás, no sé si tajante o más radical, sería permitir quizás la explotación de petróleo por parte de la empresa privada. Y esto sería un tabú en nuestra sociedad, pero se lo propongo, y además teniendo en cuenta la intervención del profesor y su comentario sobre lo factible que sería que en el mediano plazo, ni siquiera en el largo plazo, sino hay estimaciones que dicen que en este mismo siglo, el petróleo dejaría de ser la fuente principal de energía, hablando ya de fuentes de energía alternas como por ejemplo la energía solar. Entonces, ¿qué tan viable es que sigamos pretendiendo vivir del petróleo en el mediano plazo y no plantear más bien un modelo de producción y de generación de riqueza por parte del trabajo y la producción que generaría, al final de cuentas, desde mi punto de vista, el verdadero progreso? Gracias. Hay varias cosas, ¿no? Y me quedó pendiente la de los OPEP, ¿por qué no nos salimos o por qué entramos? En primer lugar, lo de las demandas de gasto público. Una de las cosas de los mitos que tenemos en Venezuela es que somos un país rico. Tenemos las reservas más grandes del mundo de petróleo. Somos ricos. Cuando tú en tu cuenta tú veas que lo que te entró fueron $400 al año, tú no eres rico con $400 al año. Y esa es la realidad, esa es la totalidad del ingreso petrolero. Entonces tus demandas se ajustarán a la realidad. Mientras a ti te digan que tú eres rico y tú eres pobre y estás pasando hambre, y el Estado es rico, yo le demando al Estado. Es humano, es natural, es racional. Cuando te digan, esto es lo que hay, y esto ya te lo repartí, esas demandas no es que desaparezcan, pero se mitigan, se vuelven mucho más realistas. Y te interesará que la industria le vaya bien, porque en lo que la industria le vaya bien y que el gobierno no le quite los reales a la industria, porque lo que tú siembras ahí se te va a devolver con creces. Entonces, esa es una primera cosa. La segunda cosa es, la parte de la industria del libro, una de las cosas que dice es, en Venezuela la visión que tenemos y la seguimos teniendo es la visión de Arturo Uslar y de Pérez Alfonso, que en eso coinciden, y de Adriani, que el petróleo es un enclave, que es finito, que es efímero, que es extranjero, que no tiene mayores conexiones con el resto de la economía, que se nos va a acabar en pocos años. Tenemos 100 años de explotación. Ninguna de esas cosas es cierta, y mucho menos hoy en día. Tenía un viso de realidad en aquel momento, en el año 40, cuando escribió Arturo Uslar. Hoy en día no lo es, y está más que demostrado. Nuestra principal ventaja comparativa en el mundo, hoy en día, en un proceso de globalización, es la industria petrolera. La industria petrolera es una industria del conocimiento, como lo es las telecomunicaciones, la computación, la biotecnología. Noruega, cuando los precios estaban en $30, le entraba más dinero por servicios petroleros que por la exportación de petróleo. Texas, el estado de Texas gana mucho más por servicio petrolero que por la exportación de petróleo, por la producción de petróleo. Si nosotros invertimos en tecnología petrolera y nos hacemos realmente competentes en nuestras reservas, además tenemos dos áreas muy específicas que son petróleos extrapresados y campos marginales. Venezuela es una de las provincias petroleras más antiguas del mundo. Tenemos una enorme cantidad de pozos marginales que se los podría dar a infinidad de empresas pequeñas. Lo que tú decías de la participación del sector privado lo doy por descontado. Eso hoy en día existe. La faja la explotan privados, no PDVSA. PDVSA se coge los reales, pero no lo explota.
Y literalmente se coge los reales, se coge el 100%, ya tiene el 60%, pero se coge el 100% de la tesorería, y por eso es que no hay mantenimiento, por eso es que no hay una serie de cosas. Y sin embargo las empresas privadas están ahí. Una de las cosas fundamentales es generar competencia al interior de la industria petrolera venezolana. Y la única manera que haya competencia, y es la única manera de evaluar a PDVSA, es que compita con otras empresas. Y eso hay que hacerlo. Es decir, y esa generación de conocimiento es transferible. Hay encadenamientos con el resto de la economía. Entonces, la única cosa que no estoy de acuerdo con la manera en que lo planteaste es que dijiste de una economía más productiva. Un momentico. La renta es la renta y estará ahí siempre que el mundo demande nuestro petróleo. Y esa hay que asignarla de la manera menos corrosiva o más provechosa posible para el país a mediano y largo plazo. Pero la industria petrolera es una actividad productiva, tan productiva como cualquier otra, como la agricultura o como la industria. Entonces, y ahí está nuestra ventaja. Invirtamos en lo que somos buenos, o por lo menos no digamos que no invierto en algo porque eso es petróleo y yo tengo que diversificar hacia otro lado. Dejemos que si se quiere, el mercado, y las ventajas son tan grandes, tan grandes. Es decir, nosotros podríamos, por ejemplo, ¿qué le pasa? ¿Cuál es el problema del petróleo de la faja? El problema del petróleo de la faja es que tiene mucho carbono y poco hidrógeno. El petróleo es una mezcla de carbono e hidrógeno. ¿Qué hacen los mejoradores que existen en JOSE? Le sacan carbono para aligerar el petróleo. En el INTEBEP se desarrolló una tecnología que se llama HDL, que es al revés. Le inyecta hidrógeno al petróleo pesado. Y entonces no tienes esas montañas de carbono que no sabes qué hacer con ellas. Y eso existía, se desarrolló en el INTEBEP, pero más nunca se aplicó. Si nosotros trabajáramos la tecnología específica de la faja puede bajar de precio a la mitad, incluso menos. Y tenemos las reservas con qué pagar eso. Y el INTEBEP generaba la mitad de las patentes que se generaban en Latinoamérica en su momento. Nada más que el INTEBEP. Venezuela puede crear centros de excelencia académica, centros de excelencia de investigación a nivel mundial, y lo paga el petróleo. Es el mejor negocio que puedes tener. Y desmontamos todo lo que tenían. Brasil lo está haciendo. En Campiñas tiene un centro en que está, no el gobierno, está General Electric, Schlumberger, Baker Hughes, todas las compañías están allá. ¿Por qué no están en JOSE? ¿Por qué no están en Puerto La Cruz? Cuando tenemos es decir, eso es una hormiga en comparación con la faja. El presal es nada en comparación, no es la tercera parte, la cuarta parte de la faja. Muy bien. Bueno, agradecemos la presencia, lo excelente de la ponencia, la participación, las preguntas, las respuestas, tanto de nuestro invitado especial, era el doctor Rodríguez, como ustedes, nuestros queridos estudiantes, amigos, profesores, invitados especiales. Y nada, pues los invitamos a que sigamos debatiendo el tema. Como les comentaba al principio, una de las tres banderas que esperamos en la facultad desarrollar durante el año y los que vienen es el petróleo, ¿no? Aparte del emprendimiento de una economía humana, tenemos el tema del petróleo porque es fundamental para el país y queremos justamente hacer algún aporte al debate y ya nos seguiremos viendo, profesor, lo seguiremos con muchísimo gusto. Digamos, demandando aquí en la universidad y a Pedro Luis que en este momento termina su doctorado en Estados Unidos y seguramente lo tendremos próximamente como profesor nuestro también, así sea en línea, ¿no? Por la tecnología nos lo permitirá. Quisiera comentar que Santiago, justamente, uno de los que aquí nos acompaña y que hizo preguntas hoy, está, digamos, invitado a ser el profesor de nuestras materias en economía en temas petroleros en la facultad. Entonces, lo verán muchísimas veces por allí. Si no él seguramente armando algún evento, ¿verdad? O invitando a algún profesor, entre los que estará seguramente el doctor Rodríguez,
para su clase, pues. Entonces, nada, los invitamos a que sigamos debatiendo el tema y muchísimas gracias por su participación y que tengan un buen provecho. Muchas gracias. Gracias.